Bien, alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de biología, pero no sin antes tomar los respectivos orales sobre la clase de la semana pasada. Recordarán, la semana pasada hablamos sobre los lípidos, su división en 3 grandes grupos. Hablamos sobre los lípidos simples, los lípidos compuestos y los lípidos misceláneos, ¿cierto? Bien. Vamos a iniciar entonces. Voy a mencionar nombres y van a ir contestando la pregunta que se les va diciendo. Si no supiera, otro alumno puede marcar con la manito azul acá en la pantalla, ¿ya? Si tuvieras dificultades para marcar la pantalla, menciona su apellido y yo le doy para que pueda responder ese alumno. ¿Ok? Empezamos, chicos, entonces. Bien. A ver, vamos a empezar con el alumno Renzo Pillaca Sánchez. A ver, Renzo Pillaca Sánchez. Dígame usted, Renzo. Los lípidos. Los lípidos. ¿Cuál es la función de los lípidos en nuestro organismo? Renzo Pillaca. ¿Cuál es la función de los lípidos en el organismo? Su principal función. Conserva la energía, profesor. La energía. Muy bien, Renzo Pillaca. Función energética, ¿no es cierto? Proporciona 9 kilocalorías por gramo de grasa. Muy bien. Bien. Siguiente, a ver, alumna Olinda Nima. A ver, Olinda, escúcheme bien. Hablamos sobre los lípidos simples. Bien. Los lípidos simples. Conversamos sobre 2 tipos de lípidos simples. ¿Me lo podría mencionar? Olinda, 2 tipos de lípidos simples que tratamos la clase pasada. Profesor, ¿me llamó? Sí, Olinda. ¿Usted se apellida? ¿El que habló ahorita? Claro. Soy Sebastián. Sebastián. Ya, Sebastián, hable entonces usted. Dígame los 2 tipos de lípidos simples que tratamos la clase pasada. ¿Quién recuerda los 2 tipos de lípidos simples que tratamos en la clase? Profesor, ¿Sí? triglicéridos, ¿Sí? ¿Uno? ¿El otro? ácidos grasos. ¿Pero cómo se llamó? Ácidos grasos, Montenegro. Proteínas. No te olvides, son las grasas trans que hablamos, ¿ya? ¿Ácidos grasos trans o grasas trans? ¿Quién fue el que contestó? Montenegro. Bien, Montenegro. Siguiente pregunta. ¿Quién me puede, a ver, voluntaria, el alumno dice su apellido, ¿ya? ¿Quién me puede hablar sobre los triglicéridos? Su importancia, su exceso que produce. A ver, una idea por ahí. Triglicéridos. Muñoz, profesor. A ver, Muñoz. Es el tipo más común de grasa en el cuerpo. El tipo común de grasa, muy bien, en la sangre, ¿no es cierto? Bien, estos son triglicéridos. Dígame usted, Muñoz,
en un análisis de sangre que usted se tome, ¿a cuánto, más o menos, en cuánto miligramos por decilitro deberían estar sus triglicéridos? 150. 150, claro, de 150 para abajo, ¿ya? O sea, menos de 150, ¿ya? Mucho cuidado. Muñoz, ¿no? Ya, Sí, Debra, no. Ya, perfecto, Debra Muñoz. Siguiente pregunta. A ver, Alexander Espinosa Rodríguez. Dígame, Alexander Espinosa Rodríguez. A ver, dígame usted. Hablamos sobre los lípidos compuestos, ¿no? Los lípidos compuestos. Habían dos grupos de lípidos compuestos. ¿Cuáles son? Los que hemos estudiado. Los dos grupos. Queratina. A ver, ¿quién sabe? Vargas, profesor. Vargas, a ver, Vargas. Fosfolípidos, Sí. glurolípidos. Glu. Sí. Ya. Fosfolípidos, Vargas. Fosfolípidos y glucolípidos, ¿no? De los dos tratamos la clase pasada. Siguiente alumno. Guzmán. A ver, Guzmán. ¿Qué me puede usted decir de los fosfolípidos? Son una membrana celular o plasmática en una doble capa de fosfolípido y se caracteriza por ser moléculas anfipáticas. Perfecto, muy bien, Guzmán, muy bien, muy bien. A ver, siguiente alumno. Yuya Gómez. A ver, Yuya Gómez. Cuando hablamos de fosfolípidos, dijimos de que se caracterizan por ser moléculas anfipáticas. Dígame usted, ¿por qué se caracteriza una molécula anfipática? Les hice inclusive el dibujito, sus partes, ¿no? Un extremo, el otro extremo. Dígame sus nombres. A ver. No me acuerdo. No recuerda. A ver, ¿quién recuerda? A ver. ¿Quién puede hablarme sobre la molécula anfipática que caracteriza a los fosfolípidos? Que se encuentran en la membrana celular, inclusive. ¿No? Una doble capa de fosfolípidos, le dije. A ver, ¿alguien recuerda? ¿Recuerdan? Tenía un extremo hidrofílico o polar y el otro extremo hidrófobo o apolar. Bien. A ver, ya las últimas, el alumno Soria. A ver, Soria. También hablamos de los glucolípidos. Hábleme usted, a ver, ¿quién puede hablar sobre los glucolípidos? Soria. ¿Dónde lo encontramos en gran cantidad? ¿En qué parte del cuerpo, del organismo? Son compuestos por ácidos grasos insaturados, eso les dije, ya. ¿Dónde lo encontramos? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Los glucolípidos? Profesor, son grasas insaturadas. Claro, ¿qué más? ¿Dónde lo encontramos? La galactosa. Las membranas. ¿En las membranas? ¿Sí? ¿Cómo? A ver. En los nervios, en los nervios. En el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Los cerebrócidos y los gangliósidos, ¿no? Los cerebrócidos que contienen galactosa y los gangliósidos que contienen glucosa, eso se les dijo. Ambos son componentes del sistema nervioso, no te olvides, ¿ya? Muy bien. ¿Quién habló? ¿Quién me dijo sobre los nervios? Montenegro. Montenegro. Muy bien, Montenegro. Perfecto. Bien, chicos.
el día de hoy vamos a hablar sobre las proteínas, ¿ok? Ya hemos hablado, vean, con las proteínas, ya vamos la tercera en cuanto al referente a las moléculas orgánicas, que la iniciamos con los glúcidos, ¿recuerdan? Luego los lípidos, y el día de hoy sobre las proteínas, ¿ya? Van a prestar bastante atención porque este es un tema un poquito extenso, ¿ok? Pero muy interesante, alumnos, o sea, por la gran importancia que representan estas moléculas en el organismo, ¿no? Por las múltiples funciones que representan en nuestro organismo, ¿ya? Bien, entonces, las proteínas, saquen su papel, saquen para los orales de fin de clase. Bien. Bien. Ahí tenemos el primer dato de las proteínas. Mucho cuidado. ¿Qué nos dice? Son macro, o sea, grandes moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Como ustedes verán, a diferencia de los glúcidos y lípidos, que eran ternarios, estas proteínas contienen nitrógeno, o sea, son cuaternarios, ¿ya? Son moléculas cuaternarias formadas por 4 bioelementos básicos, completos, ¿no? Son, digamos, los alimentos completos, que contienen todo, carbohidratos, lípidos y proteínas, todo contiene. Además de fósforo y azufre, ¿no? Porque pueden ir adheridos a alguna rama colateral, de repente alguna glucosa, algún sulfato, como en los ácidos nucleicos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Además de fósforo y azufre. Esas son, pues, estas moléculas tan importantes, alumnos, ¿no? Que representan, pues, prácticamente un todo en los seres vivos, ¿ya? Dice, ¿qué son las proteínas y cuál es su fórmula general? Dice. Mucho cuidado. Miren, son macromoléculas formadas por la unión de unos pocos monómeros, mucho cuidado, unos pocos monómeros de bajo peso molecular. Tienen un grupo carboxilo, ven, guión COOH. Este es un grupo carboxilo y un grupo amino. Y una cadena lateral unida covalentemente a un carbono, ¿no es cierto? Acá esta sería la cadena lateral, radical, ¿no es cierto? Su fórmula general es el grupo amino, el grupo carboxilo, que es este COH, carboxilo, unidos a este carbono. Este es el radical. Ya, esta sería la fórmula general de las proteínas. Chicos, mírenme, ustedes quizás muchos no entiendan bien, pero acá entra química. Ustedes están en cuarto de secundaria. En química, ustedes tienen que haber llevado, por ejemplo, el grupo ácido, el radical ácido, que es este de acá. Este acá, guión COOH, es un radical ácido, este que está acá, o llamado grupo carboxilo, ¿no? Está formado por, este guión se llama enlace, es un enlace simple, un enlace covalente, que se sirve para unirse a otro carbono. Este CO se llama el grupo carbonilo, y este OH es el grupo hidroxilo. Cuando se unen el carbonilo más el hidroxilo, forman el grupo carboxilo, ¿ya? En química, en funciones ácidos orgánicos, se enseña este tema, ¿no? Ácido metanoico, propanoico, butanoico, pentanoico, ¿no?
todo lo que es oico son ácidos orgánicos. Y el grupo amino, que vendría a ser este guión, el enlace, nitrógeno H2, es el grupo amino, ¿no? Que conforma las aminas, ¿no? Que son compuestos orgánicos, ¿no? Grupo aminas, que también se lleva en química orgánica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proteína, estoy hablando de componentes químicos, de enlaces de ellos. ¿Ya? Miren, a todos ellos se llama, ¿cómo se llama? Aminoácido. ¿Qué es un aminoácido? Algunos cientos, miles y miles de aminoácidos forman una proteína. Por favor, presten atención a eso. ¿Ya? Cientos de aminoácidos forman una proteína. Mucho cuidado. Por eso dicen, es la unidad básica estructural de las proteínas. Químicamente poseen un grupo carboxilo, que es este, acá está el grupo carboxilo, ven a este, el grupo carboxilo, coma, un grupo amino, que es este, NH2, enlazados con el mismo átomo de carbono. Vamos a ver, miren acá, este átomo de carbono, vean, acá, carbono C. Este carbono, por característica general, es tetravalente. Miren, escuchen bien, vamos a hablar algo de química. Es tetra es 4, o sea que comparte sus 4 electrones de valencia con 4 elementos monovalentes. Pueden ser hidrógenos, ¿no? Pueden ser monovalentes. En el carbono, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, este carbono va a este lado donde está el nitrógeno, NH2, ahí está, es el grupo amino. Ahí está, nitrógeno y sus 2 hidrógenos. Acá están, 2 hidrógenos. Es el grupo amino. Pues está encuadrado acá, ¿ven? Grupo amino. Este carbono también al otro lado comparte el grupo carboxilo, o sea, C, el doble enlace con el oxígeno es COOH, ¿ves? Ese es el grupo amino. Bien, el grupo amino. ¿Ya? En la parte superior, un hidrógeno, y en la parte inferior, un radical. Puede ser alanina, puede ser timina, citosina, fenilalanina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Un radical X, según el aminoácido. Bien, chicos. Entonces, no olvidemos, aminoácido es la unidad básica estructural de las proteínas. ¿Ya? Químicamente poseen un grupo carboxilo, es este, y un grupo amino, ¿sí? Enlazados, ¿ves? Están enlazados los dos, enlazados con el mismo átomo de carbono que está acá, con el mismo átomo de carbono, se enlazan, ¿ves? Se enlazan, enlazados. Además presenta un grupo radical que está abajo, o variable, R, ¿ya? Está, un grupo radical variable, que lo diferencia de otros aminoácidos, lógicamente, ¿cierto? Y arriba se satura con un hidrógeno, lógicamente, ¿ya? Miren, chicos, ¿ya? Entonces, es un aminoácido. Cientos, miles de aminoácidos de estos, unidos por enlace peptídico, que ahora vamos a ver, los enlaces peptídicos, cómo unen aminoácidos, forman una proteína. No olvidemos, eso es muy, muy importante, muy importante. ¿Ya? No olvidemos entonces, observen bien. ¿Qué son las proteínas? Dice, ¿cuál es su fórmula general? Son macromoléculas formadas por la unión de uno o pocos monómeros, ¿no es cierto? De bajo peso molecular, tienen un grupo carboxilo y un grupo amino, ¿ya? Y una cadena lateral unidas covalentemente a un carbono, como está acá. Esta es la cadena lateral, covalentemente a un carbono. Esta es su fórmula, digamos, su fórmula general. Vamos a pasar a lo siguiente. A la siguiente diapositiva, vamos a observar. Venga.
¿Qué es un enlace peptídico? Van a prestar bastante atención. ¿Ve? Esto que está acá es el enlace peptídico. Ya, ahí hay 2 aminoácidos. 1, 2 aminoácidos. Miren bien. Este puede ser la glicina y este puede ser la alanina. Y vamos a formar la proteína glicilalanina, por decirle así un ejemplo. ¿Ya? Veamos ahí. ¿Qué es un enlace peptídico? El enlace es el enlace típico de las proteínas, ¿ya? El cual es de tipo covalente. Ahí está. Todos estos enlaces simples, miren, este carbono, mire cómo se une acá. Ahí te radicalamina, mira, ve, NH2, ¿ve? Como vimos en antes, ¿recuerdan? Ahí están 2 hidrógenos, NH2, ¿ve? El carbono comparte un enlace covalente con un radical amina y al otro lado el mismo carbono con su otro enlace simple o covalente con radical ácido, ¿ves? COOH, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Típico aminoácido, ¿ya? Este es un aminoácido, ¿eh? Aminoácido. Esto de acá no puede faltar, es un aminoácido típico. Acá, igualmente, ¿ven? Más, es como si fuera acá más otro aminoácido, ya, es un enlace peptídico, igualmente, ¿ve? Este carbono, NH2, igualito que acá, mírenme, igualito que acá, son igualitos, idénticos, NH2, arriba, hidrógeno, saturado con hidrógenos, su carbono y su CHO, COOH, ¿ve? Acá está bien. Al igual que acá, también está acá. Entonces, 2 aminoácidos forman un enlace peptídico, le dicen. Todo esto, el celeste, es enlace peptídico. Miren cómo se han unido. Miren, síganme a mí, ¿ah? Hasta acá todo está igual, ya, abajo, arriba está igual, miren, igual. Enlace, enlace. Carbono, carbono. Este es el radical. La alanina puede ser un radical X, que tiene que salir de acá. Abajo, el hidrógeno se satura con hidrógeno. Este enlace está acá, bien, ¿ah? Este carbono, COOH, todo esto que está acá, mírenme, C, doble enlace, O sea, está acá. No han puesto este OH, no lo han puesto, porque al finalizar va a formar H2O, miren, va a formar agua al final, más agua. Por eso no lo han puesto. ¿Ya? Este OH lo han reservado OH más H, sale H2O. H2O. Es como si fuera más, es como si fuera acá un más. ¿Ve? Este es el enlace peptídico. Más. Viene luego este enlace, que es, ahí está NH2, ¿ves? El grupo amino, nuevamente el grupo amino. Y nuevamente, guión, carbono, 2 hidrógenos, al igual que acá. Enlace covalente, carbono, 2 enlace oxígeno, enlace OH. 2 enlace oxígeno, enlace OH. ¿Ves? A esto llamamos enlace peptídico. Miren bien, ¿cómo sale al finalizar esta agua? Va a salir al final, por eso acá no la esta agua acá no la contabilizan, ya mírenme, ahí está. Esto, hasta acá no va a llegar, miren, C doble enlace. Este enlace que está acá es este. ¿Que se une a cuál? A este. NH, ahí está, ¿ven? Enlace NH, ¿ves? Igualito, NH. Tampoco hemos considerado a este hidrógeno. Porque este, al finalizar, la reacción va a eliminar H2O, más agua. Más agua. El resto es igual. Entonces, a esto se llama enlace peptídico. Entonces, ¿qué es un enlace peptídico? Miren, chicos. Dice, es el enlace típico de las proteínas, el cual es de tipo, hay que tener enlace de tipo covalente. ¿En qué consiste? Consiste en la unión de 2 aminoácidos. Mucho cuidado, chicos. Consiste, vean, en la unión. Mediante este enlace peptídico se unen estos 2 aminoácidos, 1 y 2. La unión de 2 aminoácidos mediante el grupo amino, ahí está el grupo amino, de uno de ellos, y el grupo carboxilo del otro. ¿Ya? Miren, se han unido el grupo amino de uno de ellos
y el grupo carboxilo del otro. Ya, este es el grupo amino, ¿ves? NH2 es el grupo amino de uno de ellos, del segundo, y este COOH es el grupo carboxilo del otro aminoácido que está acá, que es este de acá. A eso se está refiriendo, ¿ya? Escuchen bien. Por eso dice, enlace peptídico es el enlace típico de las proteínas, el cual acá el cual es de tipo covalente, o sea, enlace covalente o simple, ¿no? Consiste en la unión, ¿no?, de dos aminoácidos, que está ahí, 1 y 2, ahí están, 1 y 2, dos aminoácidos, mediante el grupo amino, es este el grupo amino de uno de ellos, NH2, el grupo amino de este, y el grupo carboxilo, COOH, del de acá, del otro, dice, ¿no? El grupo amino de uno de ellos y el grupo carboxilo del otro, simultáneamente. Dice, simultáneamente se desprende una molécula de H2, ¿no? O sea, esta que está acá, H2, que ya no figura acá, lógicamente, dentro de la fórmula. A esto, ambos aminoácidos, ¿no? Vean cómo se unen. A esta unión se le llama enlace peptídico, ¿no? El grupo amino de uno de ellos y el grupo carboxilo del otro se llama enlace peptídico, ¿ya? Y se desprende al finalizar una molécula de agua. Ese es un enlace peptídico que presentan cientos y cientos y miles de proteínas unidas mediante estos enlaces, ¿no? Forman una proteína, ¿no? Entonces, la unión de aminoácidos, de gran cantidad de aminoácidos, forman proteína, chicos, proteína. Ya, no te vayas a olvidar, eso es muy importante, ¿ya? Bien, bien. ¿Entendieron esta parte? Bien. Va a pasar entonces al siguiente. Clasificación de las proteínas. Bien, alumno. Alumno, antes de pasar a clasificación de las proteínas, es muy importante que sepamos que nuestro organismo presenta un promedio de unas 22, 23 proteínas básicas, ¿no? La falta de alguna de ellas nos va a producir alguna enfermedad, ¿no? Proteínas, algunos como el fibrinógeno, el colágeno, la insulina, la caseína, la queratina. Todas esas proteínas, algunos, son muy importantes por las múltiples funciones que desempeñan. En todos los sistemas, en la respiración, en la digestión, en la circulación, en la excreción, en el sistema nervioso, en el sistema hormonal, en el sistema muscular, en el sistema óseo. En todo nuestro organismo están presentes las proteínas. Son la base de la vida, la proteína. ¿No es cierto? No hay que considerar entonces. También no olvidemos los aminoácidos, ¿no es cierto? Que hemos hablado ya. El ácido glutámico, por ejemplo. El ácido glutámico es considerado como la gasolina del cerebro, inclusive, alumno. O sea, porque este ácido glutámico absorbe el exceso de amoníaco del cuerpo. ¿Mm? O sea, el producto de la ingestión proteica, las proteínas dan al finalizar como sustancia de desecho gran cantidad de amoníaco. Y eso, el amoníaco, pues tiene que ser liberado de nuestro